piensan que es complicado, cuando llega a la anatomía también, porque el esquema, las vías parecen todos los circuitos eléctricos, no se llega a entender bien, aburre, quizás memorizarlo es complicado, solamente quieres que gracias al Señor te toque lo que has leído cuando te tomo el examen, ¿no? Porque es complicado. Pero ¿saben qué? En neurología a mí me costaba, porque cuando salí de acá tampoco me podía entender esas cosas, pero en el residentado sí, al menos de los 5 años, 4 años sí me han tratado de lo peor, pero voy a aprender. En todo caso, siempre es necesario entender que como los circuitos eléctricos tienen un input, tienen un output, ¿no? Tiene una resistencia, lo que hacen para ingresar, supongo que se saben los resistores. Es igualito el sistema nervioso central. Tiene un punto de conexión, un punto de integración, un punto de sensación y un punto de ejecutor. El punto de integración viene a ser, digamos, el tronco cerebral. El punto en el cual se procesa todo para poder dar una respuesta en función a las sensaciones es la corteza. Y los puntos en los cuales se recepciona la información son los sentidos, lo tenemos nosotros. Entonces solamente hay vías para eso. La columna, la médula, solamente hay eso. Vías, los 4 haces que están ahí solamente tienen vías ascendentes y descendentes, no tienen más. Y ciertas partes en el tronco cerebral que tienen núcleos específicos para ciertas cosas. Entonces no es muy complicado entenderlo, lo que pasa es que quienes nos enseñan a veces lo hacen bien complicado, ¿no? Pero bueno, aunque no crean antes, ser neurólogo o cirujano era casi como un élite. Entonces enseñar era aburrido, y por eso que, como que de cierta manera, los que eran neurólogos o cirujanos lo hacían complicado para que nadie estudie eso, para que nadie se anime a hacer eso. Bueno, es necesario siempre tener en cuenta que cuando nosotros queremos estudiar la parte neurológica de los pacientes, se van a dar cuenta que cuando lo aplican en la consulta externa, los que han podido estar conmigo solo tienen hasta 15 minutos para poder abordar a un paciente. Y es el tiempo que ustedes van a tener para identificar algo neurológico en cualquier consulta, médico general o especializado. Y peor aún si es especializado, porque el médico general siquiera deriva, ¿no? No entiendes algo, ya, anda el cardiólogo, neurólogo, traumatólogo. Pero cuando ya eres especialista es diferente, no puedes hacer eso. Los que han rotado conmigo se podrán dar cuenta que es muy limitado el tiempo, no es fácil. Y cuando ustedes hagan su SEDUS van a tener 20 pacientes o quizás hasta 30. Y si no saben gestionar su consulta, van a estar todo el día haciendo consulta. Y les van a patear la puerta o les van a insultar porque les van a demorar mucho. En un paciente no puedes hacer todo el examen físico, lo que hemos aprendido, ¿no? No vas a revisar el ojo, la boca, la lengua, el abdomen, la parte de abajo, las piernas. ¿De cuánto te puedes demorar en eso? Por lo menos 1 hora para hacer un buen examen físico. Y al final, el paciente solo va a venir por una gripe, porque tú ya lo has revisado todo, ¿verdad? Entonces hay que saber gestionar nuestra consulta. Los que hagan conmigo consulta, los que no han hecho, bueno, disculpas, traten de aprender eso. Eso tal vez no está mucho en los libros en lo que enseñamos, pero eso se aprende cuando nosotros rotamos, ¿no? Yo no leí mucha importancia a eso cuando estaba en pregrado, pero ya en el segundo aprendes, porque la primera vez que ustedes van a entrar, el primer día es consulta. Y si no me dejan mentir, o si ya les están enseñando, a mí nunca me han enseñado a hacer una consulta. Nunca me han enseñado cómo debo recepcionar al paciente, si lo saludo o no lo saludo, cómo me despido, cómo lo trato para que no me abunde de información y me esté contando toda su vida, porque hay pacientes que vienen así, solamente vienen a conversar, no tienen nada que ver con otros pacientes que son psiquiátricos, que les va a tocar, no todos somos normales, ¿no? Si hacen una evaluación psiquiátrica, todos tenemos algún problema, tenemos. Que no se note, pero no todos. Entonces, ese tipo de pacientes van a tener. En el aspecto neurológico, hay que ser bien minucioso, hay que darse cuenta de qué cosas estás buscando y sobre todo hay que entender al paciente que estás viendo. Un adolescente, una persona joven o un adulto mayor. Y cada uno tiene sus características, ¿ah?
Los jóvenes generalmente, actualmente, solamente vienen a consulta por descanso médico. Los adultos mayores vienen porque les des todo, vitaminas, todo quieren. Entonces, tienes que saber entender este tipo de situaciones, porque si no vas a ser un mal médico, ¿no? Te van a tratar mal, van a pensar que no sabes nada. Bueno, volviendo al tema. Las causas generalmente por las cuales tenemos que entender las enfermedades se van a basar siempre en la neuroanatomía, la fisiología y el nervio central. También hay que entender ciertas cosas que están dentro de los libros, que es la jerga o la terminología neurológica, ¿no? También entender de qué manera el paciente puede comprender lo que nosotros queremos buscar en él y esto pueda terminar con la colaboración de ambos, ¿no? Porque puedes tener un paciente que solamente ve la tomografía. Tiene un paciente que en el primer nivel de atención me dice, doctor, yo quiero que me refiera porque quiero mi tomografía. ¿Pero qué tienes? No, yo solo quiero mi tomografía. No sé, ya he hablado con varios médicos, entonces tienen que saber tratar con ese tipo de personas, ¿no? Y a veces eso puede hacer que amplíe un poquito. ¿Aló? También ya tienen, entonces de cierta manera tenemos que tener las capacidades para eso. Acá esto es muy importante porque regresamos un poco al aspecto neurológico, ¿no? Perdón, al aspecto semiológico, ¿no? ¿En qué año? ¿Tercer año o semiología? Bueno, la evaluación neurológica siempre va a tener en cuenta la parte clínica y esto va a nacer o va a entender qué es lo que nosotros observamos y qué es lo que escuchamos del paciente. Porque el paciente nos va a decir qué es lo que siente y nosotros también tenemos que ver qué es lo que el paciente trae consigo, ¿no? Desde que entra a la consulta, ¿no? Cómo camina, si viene con una persona acompañada, si viene adolorido, si viene cojeando, si viene caminando con dificultad de lado. También si viene con una sonda vesical, también si tiene algún dispositivo, alguna herida, si los ojos están hinchados, ¿no? Y los síntomas, obviamente lo que se queja. Se duele la cabeza, no tiene hambre, no puede dormir, dolor en la espalda. Y los que han hecho consulta, y cuando hagan consulta en el primer nivel de atención, se dan cuenta que la primera causa de molestias son los dolores de espalda. Después viene el dolor de cabeza, esos son los más frecuentes en el neurológico. De ahí ya poco a poco va bajando otras cosas. Pero casi todos vienen por el dolor. La última clase es dolor, ¿no? Ahí vamos a repasar un poco de farmacología. Si no me equivoco, es el dolor, ¿no? La última clase. Es dolor, ¿no? ¿Saben qué es medicina paliativa? ¿Qué es medicina del dolor? ¿Saben? Mira, ahora está de moda. Las facultades están poniendo su curso, medicina del dolor y medicina paliativa. Más que todo medicina del dolor. ¿Por qué? Porque todo es dolor, ¿no? El paciente viene, ¿por qué viene a la consulta? Porque le duele. Luego puedes tener un paciente que su columna está como una seta, pero si no le duele no va a venir nunca. Solo viene por dolor. Incluso pacientes que no tienen nada, pero les duele la cabeza, o les duele algo, les duele el ojo, la rodilla, no sé, pero les duele algo. Entonces, casi como que nos hemos desenfocado al estudiar un paciente, al desmembrarlo por partes, nos hemos olvidado de que realmente el paciente, ¿por qué viene a consulta? Por el dolor. Y a veces ni siquiera comprendemos cómo actúa el ibuprofeno, el paracetamol, el tramadol, solo recetamos. ¿Qué es lo que tengo? Tengo paracetamol, ibuprofeno, naproxeno ya. Un día le doy el paracetamol, si no calma le paso el ibuprofeno, si no calma le paso al siguiente, al final le voy a comprar medicamento. Y después, si no puedo controlar, lo derivo pues, a otro especialista. Entonces, hay que, de cierta manera, el tratamiento del dolor también constituye ahora, actualmente ya constituye en algunos países como arqueología, ¿no? El dolor, el especialista en dolor. Acá, un poquito que me ha aumentado ese aspecto al anestesiólogo, pero no necesariamente es quien debe tratar eso. Bueno, estos signos y síntomas nos van a dar lugar hacia el diagnóstico sindrómico, de ahí al diagnóstico topográfico y al diagnóstico diferencial y etiológico. En todo este camino, el examen físico es un porcentaje y quizás lo mínimo es todos los exámenes auxiliares. Lo más importante siempre es el examen clínico, acuérdense, que escuchamos del paciente, cómo lo vemos. Y de ahí viene el examen clínico, de ahí al último,
de que ustedes quieran pedir tomografía, resonancia, todo. Sin embargo, ahora nos hemos vuelto un poco tecnológicos. ¿Te duele algo en la cabeza? Resonancia cerebral, y con eso se revalúa, ¿no? Ni siquiera lo examinamos, ni siquiera sabemos por qué le duele la cabeza, no sabemos qué causas pueden estar asociadas con el dolor de cabeza en ese paciente, ¿no? Cuando evaluamos un paciente siempre hay que tener en cuenta preguntarle al paciente. Cuando viene un paciente, saludarlo, con eso lo baja si el paciente está muy alterado, porque te has demorado en la consulta, porque has venido tarde. Cuando lo saludas al paciente, aunque no crean, se baja, pero lo que está creciendo se baja. 2, invitarlo a que se siente y siempre preguntarle por qué está en medio de la consulta y qué es lo que le duele, y escucharlo. No sé, 2 o 3 minutos, tampoco la escuchan ahora, ¿no? ¿Qué es lo que le duele? Con eso vas a saber la razón principal por la que está viniendo, y ahí viene lo que nosotros debemos aprender y no sabemos, metodología de investigación, ¿no? Variables. ¿Por qué está viniendo? Nada más. Si lo escuchas, me duele la cabeza, enfóquense eso, ¿no? Porque si ustedes le van a escuchar 10 dolores, se enfocan en los 10, su consulta, el paciente te va a pedir por el ojo, por el cuello, te va a pedir un medicamento específico, te vas a perder. Solamente escucharlo y enfocarse en un solo síntoma, ¿no? Si es neurológico, o es columna o es la cabeza, no hay más, otras cosas no. Derivado de eso debemos tener estos efectos, ¿no? Localización de cada nivel, mecanismo de producción, por qué ha pasado eso, si ha tenido antecedente de caída, se ha golpeado anteriormente, ¿no? Ahora, cuando haces el paciente y le haces un seguimiento, siempre hay que tener en cuenta que en su historia clínica ha podido tener otras afecciones. Por ejemplo, los pacientes que se tienen en salud, yo puedo revisar ahí y ya sé exactamente qué está viniendo. Entonces, me ahorro el tiempo que tengo que esperar. Y acuérdense de mí cuando hagan sus servicios. Si no les caen bien al personal que van a llegar, les van a aprender 30 pacientes y van a estar hasta las 8 de la noche. Ellos tienen que aprender a gestionar su consulta el tiempo que les toca, porque si no van a estar batallando. Entonces, ver la historia clínica anterior del paciente, por qué está viniendo, qué le han dado. Si le han dado paracetamol un mes, no le vas a repetir el mismo tratamiento. Ubicar de repente algunas cosas que han podido obviarse en la historia clínica y volver a estudiar al paciente, ¿no? De repente hay otro diagnóstico que se le puede plantear, que no necesariamente sea el diagnóstico por el cual está regresando varias veces, y según esto podríamos considerar que su evolución podría ser de presentación aguda, subaguda o crónica. Aquí viene lo interesante, esta parte de la diapositiva. ¿Cómo es que nosotros podemos dividirnos en esto, ¿no? Acá hay una diferencia muy importante. Ya. Miren, esto se aplica para todo. ¿Cuándo es crónico? Y cuándo es agudo. Si ustedes tienen un paciente, y esto es un cuadro incluso que lo pueden aplicar para su tesis, para la investigación, para hacer pruebas de asociación. Bueno, si hablamos de un aspecto agudo, siempre va a ser vascular. Si es subagudo, inflamatorio, y si es crónico, obviamente, o es un tumor o es algo degenerativo. No es complicado de entender eso. Focal es cuando algo específicamente se está afectando, ¿no? Y de cierta manera lo puedes identificar porque el paciente lo manifiesta en forma clara. Y es difuso cuando no se puede entender muy bien, puede ser varias cosas, puede ser varios diagnósticos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pone focal y agudo, infarto cerebral. Si tengo un infarto cerebral, arteria cerebral media, obviamente se va a cumplir la acusación piramidal, ¿no? Hay una hemiparesia o hemiplegia contralateral. Una hemorragia intraparenquimatosa, igual. En el caso inflamatorio, un absceso, una mielitis te puede provocar el mismo problema. La mielitis, alteraciones en la médula, y el absceso puede provocar la localización. Y la neoplasia, obviamente, los tumores. Cuando es difuso, hablamos de HCA, ¿no? Isquemia global de los pacientes. Y la hemorragia subaracnoidea que se presenta en los pacientes tiene otro tipo de historia, otro tipo de tratamiento, pero generalmente es un paciente que requiere algún estudio más para poder, digamos, identificar.
Porque en el HCA, por ejemplo, es un paciente que puede venir solamente por dolor de cabeza, no tiene otra sintomatología, o vómitos o náuseas. Bueno, no te focaliza bien, ¿no? El inflamatorio, una encefalitis, una meningitis, que tiene ciertos signos específicos, pero que no necesariamente te pueda entender qué es lo que está pasando en el paciente. Por eso haces función lumbar, por eso tienes que hacer algunos estudios, además digamos, una tomografía, una resonancia, ¿no? Y en el degenerativo, que generalmente se presenta en el eje espinal, o sea, en la columna. Tumores, la mayoría en la cabeza, el degenerativo espinal. Según la causa, traumática focal, se manifiesta en forma aguda, subaguda, crónica. Una causa traumática focal, ¿cuál podría ser? Aguda, hematoma epidural, ¿no? Se vocaliza. Tengo acá el hematoma, va a tener dificultad. El hematoma está en la zona del ala, va a tener dificultad para hablar. Tóxico metabólica. Bueno, es un poco difuso, ¿no? Porque podría ser en una cetoacidosis diabética, en una intoxicación por barbitúricos o algo relacionado a eso, ¿no? Lesión de no masa, de cualquier tipo de difusa, lesión focal no progresiva. Bueno, una lesión de no masa puede ser una lesión axonal difusa, es una lesión, pero no solamente un efecto de masa, y una lesión de masa, algo que provoca algún efecto, ¿no? De espacio, hemorragia cerebral, una absceso cerebral, una neoplasia. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el volumen descrito en la literatura a nivel supratentorial que podríamos considerar un hematoma que requiere evacuación quirúrgica? 30, ¿no? 30 cc. Y en fosa posterior, 10. Nunca se olviden de eso, ¿no? Si van a hacer su internado, ya que se les va a botar. La lesión siempre se debe categorizar, es focal o difusa. Por eso es que cuando presentan al paciente, decir eso, tiene una lesión, no sé, tiene un proceso expansivo tumoral con manifestación focal o manifestación difusa. Es más, tiene más propiedad cuando hablas eso, ¿no? Es decir, doctor, tiene un tumor, como algunos de ustedes han podido ver como sus compañeros de internado responden, como se les pregunta. Localizar siempre la lesión anatómica, si es, no sé, si la lesión está en frontal, temporal, occipital, ¿no? La naturaleza de la lesión, si es vascular, degenerativa, inflamatoria, inmunológica, neoplástica, tóxico, metabólica, traumática, congénita, relacionada al desarrollo. Esto es importante entender, y es todo lo que nosotros estamos haciendo ahora lo contrario, que nos hemos acostumbrado en medicina, estamos copiando de otros países. Empezamos por la tomografía, evaluamos al paciente y recién le preguntamos qué pasa, ¿no? Va con el neurólogo, incluso yo cometí ese error. Vamos, muchachos, a ver la tomografía. Vamos a la tomografía, recién identificamos al paciente, indicamos está, miramos y recién le preguntamos nombre, todo qué es lo que tiene. Eso está mal. Está mal porque estamos acostumbrando a hacer los procesos, considerando que el diagnóstico está en la anamnesis. Solamente preguntarle qué es lo que tiene. Y ojo, en consulta externa, acuérdense también, la mayoría de pacientes solo vienen a conversar. Solo vienen a conversar. Solamente, algunos casos tienen dolores que no van a calmar nunca, porque son personas que algún trastorno deben tener, que se lo van a identificar, y con solo que le dé para que no van a seguir. La exploración física tiene ciertas limitaciones actualmente, porque ustedes habrán podido escuchar muchas denuncias de médicos residentes, por tratamientos indebidos, hay que tener mucho cuidado. Cuando son varones es peor todavía, la mujer que puede manejarlo, pero ahora es difícil, ¿no? O sea, si los que han podido hacer consulta, por ejemplo, ya conmigo, yo casi no toco el paciente, trato de no tocar. Se han modificado un poco las tecnologías, ya no es como antes, ¿no? Lo quitas todo, lo agarras donde sea. Y en el MINSA creo que se puede hacer eso. No sé, no quiero criticar, pero en esa luz no se puede, porque algo no le gusta al paciente y ya. Tocamientos indebidos, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que nuestro examen físico siempre debe ser focalizado, nunca tan general, ¿no? Tan específico, no lo vas a revisar el cabello, pues. Eso generalmente está orientado a la hospitalización. Pero actualmente, del tiempo de no van a dejar mentir sus compañeros que han internado por tiempo para nada. Es muy complicado.
Las pruebas complementarias no siempre nos van a quedar a la mano, hasta hemogramas faltan en los hospitales. Tomografía, que eso también un hospital mundial que tiene, como tienen, entonces, si yo por anamnesis sé que un paciente puede tener una hemorragia cerebral, justifico mi examen de tomografía y todo muy bien. Pero si yo no sé nada de anamnesis, nunca le he preguntado nada, no me interesa saber, solo sé que se ha caído 2 pisos y le pido su tomografía, hasta que el paciente lo llega, me trae, de repente tenía una circunstancia diabética, no tiene nada, pero el paciente ya cae, la tomografía no tiene nada. Eso es importante, la anamnesis. La anamnesis inicial y observación detallada, la manera de expresarse. Más vale a veces darle la razón al paciente, pero con una buena explicación, a pelear con el paciente. Porque se van a demorar más tiempo peleando con el paciente, explicándole que, digamos, no sé, no puedes hacer una tomografía porque en el hospital no hay, a darle una orden. ¿Entiendes? Porque a veces solo quieren una orden, ¿no? Se pelean en la dirección o lo que sea. Recuerden que ustedes no somos médicos, no somos directores, no somos nada, tenemos que justificar lo que no hay. Hay un hemograma y ya que se vaya a pelear con la laboratorio. Porque a veces nosotros no, que no necesitas hemograma porque en el hospital no hay, porque no sé, el Estado no cobra, ¿qué nos importa? No estamos perdiendo el tiempo en eso. No perder el tiempo en eso. Ver cómo el paciente camina. Eso es importante, sobre todo en patología espinal, también para descartar si el paciente tuviera algún problema en el cerebro, pero de repente crónico, ¿no? Un hematoma celular crónico, por ejemplo. Un paciente que viene con déficit celular, no puede levantar bien el brazo, o un paciente que tiene algún problema en la columna, de tipo, digamos, un proceso expansivo, y evaluar cómo se comunica. Por eso es que cuando ustedes saludan, se puede evaluar bien si el paciente está orientado en tiempo y espacio, sin necesidad de preguntarle dónde estás, porque siempre se acerca al paciente, ¿dónde estás? ¿Estás en el hospital? ¿Qué hora crees que son? ¿Crees que es día? ¿Crees que es noche? O sea, cuando tú preguntas eso, vas a tener dos tipos de paciente. Un paciente que realmente no va a entender lo que estás preguntándole, o vas a tener los simuladores, ¿no? Los que vienen con el carro y tal. Pero si estás hablando, te acercas, le preguntas buenos días, el paciente te responde buenos días, de cierta manera se orienta a una respuesta que le estás dando. Quiere decir que está consciente que hay alguien delante que le está preguntando algo. Si le dices, señor, ¿ha desayunado? Y si te dice sí es porque, bueno, todo el mundo desayuna en la mañana, ¿no? O sea, ha comido. ¿Ha vomitado o no? Entonces ya tolera vía oral, entonces ya estás en 15. Sin necesidad de evaluar el ojo, la boca, que remueva el brazo, entonces ya está en 15. Porque si ha desayunado, probablemente utilizar las 2 manos, ¿no? Si le dices si ha ido al baño, probablemente ha tenido que parar hasta que ha ido al baño, no que necesitaba vida. Entonces con eso ya sabes que tiene los 15. Y no estar evaluando, y destapando de todo, y evaluando el brazo, la pierna, abriéndole el ojo, ¿no? Hay ciertas cosas que se pueden solamente con hablar, nada más, y sin necesidad de hacer muchas cosas. Siempre tener en cuenta que un paciente sea consulta externa, sea emergencia, es el nivel de conciencia. Porque el Glasgow se ha diseñado, se ha creado para evaluar el estado de conciencia. Por eso les decía, si tienen un paciente, que tiene un paciente cuadripléjico, pero conversa contigo, ¿cómo evaluamos la parte motora en pacientes? ¿Integrar Glasgow 15? ¿Cómo evaluamos ahora? Porque hay una parte motora, ¿no? La flexión, la extensión, respuesta espontánea, pero si es cuadripléjico, ¿cómo evaluamos las obras? ¿Quién se fue porque está consciente, conversa contigo, conciencia, solo conciencia? No va a poder mover porque tiene una alteración de conducción, ¿no? Entonces no van a poner que el Glasgow 10, el paciente está hablando bien. ¿Cuánto Glasgow tiene? 10, el paciente está conversando, hablando, creo que no mueve nada para después. Eso está mal, ¿no? Entonces porque nos hemos acostumbrado solamente a focalizarnos qué es el Glasgow, solamente ver esa parte y ponerle puntos. Una valoración de la función del nivel de conciencia, contenidos de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, por eso le decía, paleocerebro, neocerebro, arquicerebro, ¿cómo se ve la conformación o la evolución del cerebro en el tiempo? ¿Cuál es la estructura
del cerebro que se ha desarrollado más. ¿Desde qué momento se puede decir que hemos tomado conciencia de lo que somos? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que más se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque los otros lóbulos, en algunos casos, son de supervivencia. No estoy quitándole tampoco la zona temporal, porque es la zona del agua, pero sí es que el detalle es que el lóbulo frontal integra muchas cosas de nuestra vida cotidiana, funciones ejecutivas básicamente. Cuando se afecta el lóbulo frontal, van a tener pacientes, eso se caracteriza el síndrome de frontalización. ¿Han hecho el síndrome de frontalización? ¿Saben? El síndrome de frontalización es cuando el paciente se desconecta de su entorno desde el punto de vista moral. Por ejemplo, no me cae bien, no me mire el insulto. No me mire el insulto, no me interesa. Tengo ganas de orinar y orino acá. No sé, me da igual. Tengo ganas de defecar, defeco acá o no defeco acá. O sea, pierde su limitación moral. O sea, entonces, en ese aspecto, es uno de los síntomas de frontalización. El otro es la inteligencia de poder resolver problemas. Por eso se llama funciones ejecutivas. La resuelve rápido. Se tiene 10 problemas, lo resuelve rapidísimo. Y ahí no quiero hablar mucho de género, pero ¿quiénes creen que tiene esa parte más desarrollada entre mujer y varón? Por alguna razón el varón no lo tiene. El varón algo que más solo hace funciones cognitivas. La parte cognitiva, obviamente, orientación y colaboración, que viene el paciente, se acerca, señor, siéntese en la silla. Si él es consciente que en una silla, sabe qué sentarse, lo va a hacer. Pero si ya perdió eso, no sabe qué es una silla, no sabe qué es sentarse. La atención, el paciente cuando mira y escucha, está atento a lo que le habla. La dominancia, eso a veces nos olvidamos, es súper importante que es derecho o diestro, para que vean muy bien la parte quirúrgica, ¿no? El lenguaje, de qué manera o cómo se expresa el paciente. La memoria, cuando le preguntas, señor, ¿desde cuándo usted está mal? La típica es que te digan, hace tiempo, nunca te dicen el momento. Ya, sí, siempre he estado mal, pero ¿desde cuándo? Entonces, ahí es donde el paciente, de cierta manera, puedes evaluar la memoria. ¿Por qué? Porque te va a decir desde hace 2 meses, cuando me caí, cuando me levanté o cuando cargué peso. Pero otros no se acuerdan. ¿No? Eso es importante. Las praxias, las órdenes verbales de imitación. Cuando le dices, por ejemplo, los que han venido bien conmigo, ¿no? Les trato de enseñarles, señor, párese de puntitas o de talones, porque hay pacientes que no lo entienden. Le párese de punta. El paciente, ¿cómo es de punta? No puntas de mano, de pie, ¿cómo es? El cálculo, cuando quizás una pregunta muy fácil, pero nada cálculo, puede decirle, señor, usted le recetaron 15 pastillas, tomó las 15 pastillas cada cuánto tiempo. Como era una vez al día, si le dice cada 8 horas, bueno, de cierta forma está orientado al cálculo, ¿no? Ahora, si le han dado 15 pastillas, ¿por cuántos días ha tomado? Y le he dicho cada 8 horas, 5 días de pronto. Está bien. La apariencia con respecto al aspecto conductual. Ahí vienen muchos los que se cuidan, ¿no? El paciente que viene sucio, que viene con ropa de repente que no se ha cambiado días, viene con una herida que no está limpia. De cierta manera, eso nos da a entender de que el paciente puede estar consciente de lo que tiene, a dónde está viniendo y también si está bien orientado. Una personalidad premórbida. Ahí en la personalidad premórbida se identifican aspectos psiquiátricos. Ya les dije, no todos estamos bien. Si van a tener pacientes agresivos, pacientes que son tranquilos, pacientes que son mentirosos, pacientes que dicen la verdad y pacientes que tienen otro problema que no necesariamente es la razón por la que vienen. Las conductas, movimientos condicionados espontáneos, las acatizas, por ejemplo, no dicen directamente algo, ¿no? El afecto, el humor, el insight, la percepción, las alucinaciones, el sueño. En la mañana les pregunté a uno que estaba rotando, ¿cuánto creen que una persona actualmente duerme normalmente? Actualmente, todos usamos el celular,
estudiamos hasta la noche. Realmente habrá alguna modificación, porque teóricamente dice 6 a 8 horas, pero realmente se cumplirá eso. No sabemos. Un estudiante de medicina primer y cuarto dormirá 8 horas, creo. Ni siquiera yo puedo dormir por 8 horas. Me he acostumbrado tanto a la residenciada que ya no veo televisión porque es por gusto, por el tiempo. Pero sí he adoptado una mala costumbre que es el celular, ¿no? Todos usan el celular. El TikTok, ¿no? Pero ¿cuánto dormiremos? ¿Cómo será? ¿Alguien, alguno de ustedes se interesará en estudiar eso? ¿Cuánto duerme el estudiante, digamos, el estudiante de ingeniería o el estudiante de medicina o de médicas? ¿Y cuál es su rendimiento? De repente algunos de ustedes duermen 8 horas y están rindiendo mejor. Y hay otros que duermen 3 horas y están mal, no comen, no se distribuyen, no se relaciona con nadie. De repente el que tiene 8 horas y habla bien con su familia, visita a su familia, ¿no? De repente le va mejor, no sabemos. El paciente siempre debe estar en relación con el medio que lo rodea, es el principio básico de la conciencia de que vemos el glaso por la mitad del glaso, ¿no? La apertura ocular, basta que se acerquen al paciente y escuche algo, el paciente va a abrir el ojo. Si es espontánea, 4. Si le tienen que gritar, 3. Si le van a pellizcar, pero no en el pezón, 3. Si no hay respuesta, es 1. De ahí ya, basta que no haya apertura ocular, ya el paciente ya de cierta manera está mal. La respuesta verbal cuando le saludan, ¿no? Señor, buenos días, jovencito, doctor, no voy a preguntar. Si está confuso, de repente no te va a decir, nada más respuestas así vagas, 4. Palabras inapropiadas, cuando en vez de responderte, te puede insultar o puede hacer otras cosas, ¿no? Y palabras incomprensibles, cuando solamente hace gestos, ¿no? O gemidos de repente, ¿no? Y cuando no hay respuesta única. Y la respuesta motora, obedece órdenes, localiza dolor, reduce el dolor, flexiona el dolor, pero cuando ya te en 3, en 2, en parte motora, ya no hay mucho que hacer. No estamos en decodificación y en celebración. O sea, ya el tronco ya está herniado, ¿no? Entonces ya no hay mucho que hacer. Cuando hablamos de puntuación mínima 3, esto por ejemplo relacionarlo a pacientes que entran a emergencia, que se les pide una tomografía para ver si realmente el lazo podría ser un criterio para pedir una tomografía a un paciente, ¿no? No sé qué tanto, de repente el que tiene de 9 para abajo, de 5 para abajo hay que pedirle, el que tiene para arriba, por gusto, no sabemos. Contenidos de la conciencia, evaluación, orientación temporal-espacial, otra vez regresamos a eso, de cierta manera ubicarse en el lugar de nuestro paciente. Si le dices atrás, hay una forma de preguntar mejor que decirle, señor, ¿usted sabe dónde está? Mejor es preguntarle, señor, ¿usted en qué hospital está? Bueno, porque ahí puede haber pacientes, muchos de ustedes de repente que un viernes los recogen para el sábado, Fernando los recoge, y usted está en un hospital, y ellos no saben dónde están, ¿no? Todo lo que piensan, salen en el técnico. Entonces, preguntarle, señor, ¿en qué hospital usted está? Se regresa y sabe que está en un hospital, pero siempre pregunta un poco y se orienta, ¿no? Reacciones emocionales, funciones intelectuales, funciones cerebrales específicas. Cuando quieres evaluar las funciones intelectuales, no tanto preguntar 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, ¿no? O que te diga la fórmula de Pitágoras, no sé. No. Puedes preguntarle, por ejemplo, ¿no, señor, ¿cuántos hijos tiene? 3 hijos. ¿Cuántos de ellos ya estudian? No sé. De cierta forma, un poco hacer ese tipo de preguntas para que puedan comprender. Y la parte emocional, bueno, yo casi no practico eso, porque si no me pondría a llorar con el paciente. Porque veo pacientes con tumores, pacientes que están un poco mal, hay que tener cuidado. Y las funciones cerebrales específicas para evaluar si anda bien, si puede expresarse bien, si mueve los brazos, si puede mover la pierna, ¿no? La orientación, obviamente,
durante la historia clínica, les he dicho que de qué cierta forma nosotros podemos acercarnos a un paciente, las relaciones emocionales. Ahí es donde nosotros podemos ver, por ejemplo, si un paciente tiene un proceso expansivo tumoral frontal. Porque si es un paciente que tiene algo en la cabeza del lóbulo frontal, va a haber dos extremos. Uno, que es muy agresivo, o que es muy emocional. O sea, le preguntas por su, si es 40 años, 45 años, le preguntas por su papá, va a llorar, ¿no? Que mi papá, que yo lo quería, que esto se lo dio. Y en el otro extremo, que si le preguntas algo que no le gusta, te puede insultar o decir simplemente porque me preguntas, que te importa, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos entender que de cierta manera hay cierta organicidad en algo psiquiátrico, ¿no? Ahora, acá por ejemplo, les puedo contar yo que alguna vez en esa localidad acá hemos operado a una paciente mujer con un tumor frontal que estaba hospitalizada como 9 años en de Lampa psiquiátrico y tenía solo porque tenía un tumor que no le habían cuidado adecuadamente. Entonces cuando nosotros lo vimos, ¿por qué le hicieron la tomografía? Porque se cayó y encontraron un tumor. Y actualmente ella es regidora de una municipalidad, no puedo decir dónde, pero ha hecho su vida, ya se salió, ¿no? Fíjense que le trataron de loca porque tenía un tumor, porque es importante tener en cuenta a los pacientes que puede haber algo, ¿no? La memoria, reciente, hechos del día anterior, los comparables, el juicio. El cálculo, le pueden preguntar de qué cierta forma algo relacionado a eso, similitudes del libro. Pero las similitudes, por ejemplo, cuando quieren hablar un paciente, pueden decir, ¿no? ¿Qué es esto? Un lapicero, ¿para qué sirve? Ya, bueno, un poco. Funciones cerebrales específicas, más que todo para ver, mi pregunta sería, ¿qué es una agnosia? ¿Saben qué es una agnosia? Agnosia es cuando uno puede reconocer algo de repente, ¿no? No reconoces en función a la sensación de los sentidos, no reconoces algo. Frío, calor, bueno, también lo visual es una sensación. Y la praxia, cuando no puedes repetir un movimiento simple, ¿no? Ignacio, amarras los zapatos, algo que has aprendido, o no puedes imitar algo, no lo puedes imitar. Puede ser que seas consciente que quieras hacerlo, pero no hay otra forma de hacerlo. Hay diferente de la dispraxia. La dispraxia es cuando sí puedes hacer, amarrar el zapato, pero no en el orden que debe ser. Esa es la diferencia. Por eso es que también a los pacientes, al menos yo los exámenes que hago, le digo siempre, separa tus piernas y ve para abajo. No crean a pacientes que no pueden hacer eso, no lo hacen. Y ahí te das cuenta que algo puede estar sucediendo a nivel incluso del cerebelo. El lenguaje. Ahí hablamos, ¿no? De afasia, disfasia, disartria. La disartria es cuando no puedes articular nada, articulas dificultad, así como si fueras un tartamudo. La afasia es porque no hablas nada, no absolutamente nada. Mutismo, disartria, lectura. En la lectura, ¿cómo te puedes dar cuenta? Cuando le das la receta y le explicas al paciente su receta, el paciente no entiende. Señor, ¿cada cuánto tiempo tiene que tomar? ¿Cómo le he dicho? Repite usted, no lo hace. Y en la escritura, en adultos mayores me ha tratado para evaluar si tiene algo relacionado a Alzheimer o Parkinson. Cuando hablamos de afasia, la nominación, le puedo tener un lapicero para qué sirve, la comprensión del lenguaje hablado, si le das una oración y el paciente te sigue la conversación, de alguna manera lo entiende así. Cuando hay alteraciones prerolámicas que dominen el motor, va a entender lo que se les dice. Puede haber una emisión alterada del lenguaje, o sea, no fluido, y tienen conciencia de su alteración, y están callados. Esa alteración prerolámica se da en ¿qué? Broca, ¿no? Por eso es que es importante entender eso. Mira, comprende lo que se les dice, no puede hablar bien, pero sí sabe qué es lo que le estamos hablando. Y posrolámica no comprende lo que se les dice, no pueden hablar muy bien, pero no tienen conciencia de eso. O sea, hablan, pero no pueden. Perdón.
Y por último, por eso decía tan fácil el examen, no sé por qué no quieren dar, los simios de niños. No tienen ni siquiera se acuerdan, ¿no? Porque yo por lo pregunto, ¿qué simios de niños? Pues no. Todos quieren llegar al celular, los ratos se miran ustedes. Tres cosas que no van a cambiar. Rigidez de nunca, Lulis, no hay más, solo tres. Toda su vida van a hacer eso, ¿no? Si van a ser hipertensólogos, internistas, nefrólogos, si van a ser no sé, traumatólogos, si van a ser cirujanos, neurólogos, solo no va a cambiar eso, van a hacer lo mismo. Dicho eso, vamos al examen. 5 preguntas. Espero que ¿han entendido la clase? Sí.